Saludos estudiantes de la Universidad del Quindío de la lectiva de Administración y Sistemas Operativos GNU Linux 2. Vamos a continuar con la explicación sobre la teoría que hemos leído sobre iptable. Eh, Vamos a explicar la parte práctica. Ya hemos leído toda esta teoría, ya la hemos interiorizado. Ahora vamos a explicar un poquito. Las iptable son simplemente reglas, ¿sí? Y esas reglas tienen una forma de escribirse. Entonces, en la teoría, yo coloqué todos estos parámetros para que construyamos estas reglas y se acomoden a nuestras necesidades. Resulta que en ocasiones necesitamos que, por ejemplo, en este caso, el servidor evite las conexiones o los paquetes, ¿sí? Entrantes de esta dirección IP origen y los descarte. Entonces, nosotros podemos mirar, saber que para crear una iptable utilizamos el comando iptable. El parámetro "-a" lo que me permite es añadir una regla al final de una cadena. Puede ser una cadena que hemos creado nosotros o una cadena por defecto como input. El parámetro "-s me permite especificar una dirección de origen y el parámetro "-j" me permite enviar o que haga un salto todos esos paquetes a una cadena, en este caso la cadena drop, que lo que va a hacer es descartar todo lo que llegue a ella. Entonces vamos a probar esta regla. Este es mi servidor, eh, perdón, este es mi servidor. Vamos a ver qué dirección IP tengo, la 192.168.175. Voy a hacer un ping con el cliente para saber que sí estamos en el mismo segmento de red, que sí nos estamos viendo. Entonces 192.168.1.74 efectivamente está respondiendo el host. Entonces vamos a crear nuestra regla. Necesitamos permisos de administrador para poder ejecutar la instrucción iptable o el comando iptable. Eh, Debemos especificar la cadena, o debemos especificar si vamos a agregar una regla. En este caso quiero agregar una regla a la cadena input. Entonces el parámetro "-a" mayúscula para agregar input, que va a ser la cadena a la cual quiero agregarle esta regla. Ahora voy a especificar la dirección IP origen de la que quiero que esos paquetes sean rechazados. 192.168.1.74. Y quiero que todo eso, esos paquetes, se le envíen a otra cadena, que hagan un salto a otra cadena. Entonces, parámetro J a la cadena drop. Perfecto. Esta instrucción lo que va a hacer es que todos los paquetes provenientes de esta dirección IP van a saltar a esta cadena drop y esta cadena drop por defecto los va a descartar. Debemos simplemente jugar con los parámetros que están en la guía para crear nuestras propias reglas. Entonces voy a ejecutar la instrucción. Perfecto. La regla ya debe estar. Vamos a mirar si puedo listar esas reglas. Entonces, iptables, iptable-l, perdón. Tengo permisos limitados. Perfecto, entonces vemos que yo he agregado una regla. En este caso, estoy a todo lo entrante, todos los paquetes entrantes de esta dirección IP que sean enviados a la cadena drop. Listo. Ahora vamos a conectarnos a nuestro cliente. En la página, bueno, en la imagen, en la ventana derecha, tengo el servidor y en la ventana izquierda tengo el cliente. Entonces vamos a continuar con la instrucción que veníamos viendo. Efectivamente, como me tocó cambiar de cliente, entonces voy a entrar al servidor. Permítame, entro a mi servidor que sería
Sí, estoy en él. Ifconfig, la 171, este sería el cliente. Voy a entrar entonces al servidor. Perfecto. La 75. Perfecto. Vamos a crear otra vez la instrucción iptable y voy a agregar a la 71. Voy a agregar esa regla. Entonces, esa regla debe afectar las conexiones del cliente. Entonces, vamos a observar acá que nuestro cliente, por ejemplo, vamos a intentar hacer ping al servidor. Entonces, 192.168.1.75. Efectivamente, los paquetes XMP que hemos enviado con la herramienta ping para mirar si está activo en la red no funcionan. O sea, no quiere eh, devolvernos o contestarnos. No quiere decirte que no se vean y que no estén en la misma red. Lo que pasa es que hemos aplicado una regla iptable para que esto no pase. Vamos a ver si podemos hacer una conexión SSH. Entonces, SSH, el parámetro P para especificar el puerto de entrada, por defecto en el servicio SSH es el 22. Vamos a colocar la dirección IP 192.168.1.75. Efectivamente, no nos deja conectar. O sea que la regla ha funcionado. Hemos evitado todas las conexiones o todo el envío de paquetes desde esta dirección IP origen, ¿sí? Desde la 71. Hemos evitado todas estas tráfico de paquetes a esta dirección. Entonces, así nosotros podemos agregar una cantidad de reglas diferentes. Vamos a continuar viendo la guía. Por ejemplo, aquí yo puedo especificar también un segmento. Entonces, yo puedo decir que esta dirección de red, ¿sí? Que es una clase C, 192.168.1.0, con una máscara de 24, por lo que es una clase C, no va a permitir ningún paquete entrante. Conexiones de esta dirección IP hacia el servidor no están siendo aceptadas. Pero supongamos el caso en que yo no necesite que todos los paquetes, o sea, que todo el tráfico de paquetes de esta dirección IP sea rechazado, que solo por cierto puerto específico. Entonces vamos a realizar una regla donde yo pueda especificar que no todo el tráfico sea enviado a esa cadena drop. Entonces voy a eliminar estas reglas iptable con el parámetro que hemos agregado para perfecto, con la intención de volver a crear. Listo, ya no tengo ninguna política añadida, entonces voy a crear otra. Entonces voy a decir que ahora voy a agregar una regla muy simple. Entonces voy a decirle sudo iptables, el parámetro "-a" para añadir una regla. Voy a añadirla a esta regla input, el parámetro "p" para especificar un tipo de protocolo, en este caso el protocolo TCP. Voy a especificar el puerto con el parámetro "-de port" y voy a dar el número del puerto, en este caso el 22, que el 22 es el puerto por defecto para las conexiones SSH, a no ser de que se haya cambiado en el archivo de configuración del servicio SSH, pero en este caso no he hecho ningún cambio. J para enviar este salto a la cadena drop. Perfecto. Enter. Ya esta eh, regla ha sido añadida, podemos verla aquí. ¿Sí? Voy a entonces a proceder a ejecutar la instrucción desde el cliente. Entonces vamos a observar nuestro cliente. Perfecto. Vamos a observarlo.
En la regla anterior yo no especifiqué ninguna dirección IP, solo dije que por el puerto. Entonces, por ejemplo, voy a intentar hacer la conexión. Es fallida, ¿sí? He bloqueado los paquetes por el protocolo TCP al servidor en general, de cualquier dirección IP, porque no especifique ninguna. Entonces voy a cancelar acá y voy a ir al servidor para que tengamos en mente que puedo agregar, por ejemplo, diferentes reglas. Voy a eliminar las direcciones, las reglas que he añadido. Listamos para ver que la regla se ha añadido. Perfecto. Vemos que la regla se ha añadido. Perdón, yo verifico que si esté en el servidor. Sí, perfecto. Entonces, recordemos que nos había permitido hacer conexiones desde nuestro cliente. ¿Sí? Acá está la prueba. Entonces vamos a intentar otra vez hacer la conexión. Perfecto. No nos ha dejado hacer conexión ahora porque he agregado esa regla iptable. Entonces, esta teoría simplemente es mirar los parámetros que necesitamos usar para ciertas reglas específicas. Yo también puedo especificar que no se puede conectar un segmento de red. Yo puedo decirle, por ejemplo, eh, permíteme, entro al servidor. Yo puedo decirle que aquí, en las reglas, que yo quiero que la dirección IP, la dirección de red, perdón, 192.168.1.0 con máscara 24 porque es una dirección clase C que no tenga acceso al SSH. O sea que cualquier otra dirección que esté en otro rango diferente a este va a poder conectarse al servidor sin ningún problema. Bueno, perfecto. Vamos entonces a continuar con otro ejemplo de SSH. Eh, He eliminado las reglas para que observemos que cuando yo ahora intente hacer conexión desde mi cliente, miren que ya puedo entrar. Me permite especificar la contraseña para entrar al servicio, hacer uso del servicio SSH. Bueno, no va a entrar porque no hay necesidad. Pero entonces ahora voy a especificar, por ejemplo, que no quiero que se entre, pero solo esa dirección IP. Entonces vuelvo otra vez al servidor y vamos a crear una regla donde yo también especifique una dirección origen. Entonces, en teoría es sencillo, solo agrego el parámetro S para especificar la dirección IP que quiero que no pueda hacer conexiones. 192.168.1.71 y la regla ha sido añadida. Por ejemplo, también puedo permitir o denegar conexiones desde ciertas direcciones MAC. Por ejemplo, una computadora puede tener múltiples direcciones diferentes, pero podemos también especificar su dirección MAC en vez de la dirección IP. En ocasiones, una computadora puede cambiar muchas veces de IP y más si está en alguna red DHCP. Entonces, vamos a implementar una regla iptable que bloquee las conexiones o que acepte las conexiones de una dirección MAC en específico. Entonces, vamos a crear la sudo iptables, el parámetro "-a" para añadir una regla, voy a añadirla a las conexiones entrantes, ¿sí? Input. Si quisiera evitar el tráfico de salida, pues utilizaría output. Voy a utilizar el parámetro "m",
Si queremos saber lo que hace, bueno, el parámetro M es para especificar que vamos a colocar una MAC. Pero aquí en este material yo les he dado todos los parámetros. Bueno, al menos los esenciales. Por aquí debe estar, mm, aquí está el para NAT, pero yo en teoría he agregado todos. Al menos todos los que necesitamos en este momento. Bueno, en todo caso, la guía es larga, ustedes lo pueden buscar un poquito con más tiempo. Vamos a especificar, entonces, vamos a agregar el parámetro Mac Source. Source y voy a especificar, por ejemplo, la dirección MAC que quiero que no entre, que quiero que no permitir conexiones o envío de paquetes de esta dirección MAC. Voy a colocar una dirección MAC hipotética, en este caso, F 91.04. Esta es una dirección MAC que encontré en un ejemplo en la red. 08. Perfecto. Ahora digo que salte, que esto de flujo de paquetes salte a drop. Perfecto. Si yo ejecutara esta instrucción, todas las conexiones entrantes que vengan de esta dirección MAC van a ser rechazadas. Pero si quisiera que fueran aceptadas, es similar. Simplemente especifico en vez de el tipo, especifico el tipo de protocolo, TCP, perfecto. Voy a decirle que tengan, que sea un puerto de destino, aunque puedo también especificar el puerto normal. Voy a agregar aquí destination, perfecto, por y el puerto que quiero. Ahora voy a agregar la instrucción MAC list. En este momento ya he puesto la MAC que quiero aceptar. Y por último, voy a agregar la cadena que viene por defecto, accept. Correcto. O sea que todas las conexiones entrantes, se va a agregar una regla a esta cadena por defecto input, o sea, conexiones entrantes, eh, sobre cierta dirección MAC de destino para este protocolo, por este puerto, y que todos esos tráfico de paquetes sean aceptados. Entonces, le doy enter. Vamos a consultar y que van quedando agregadas todas las reglas que yo vaya añadiendo. Más adelante vamos a hacer la implementación de estas IP table un poco más ordenadas. Vamos a crear un script que las administre, un script que las haga. Vamos a crear también una interfaz que me permita llenar ciertas reglas de una forma más fácil, que por debajo nosotros hagamos todo este proceso que sea transparente para algún usuario que no conozca nada sobre, por ejemplo, IP tables. Pero este es como un ejemplo pequeño de todo lo que podemos hacer con IP table. También podemos impedir conexiones de cierto sitio web y todo es por medio de todos estos parámetros. Las combinaciones en algunos artículos se dice que son casi infinitas. De pronto puede que exageren, pero sí son muchas. Hay muchas combinaciones que se pueden hacer con IP tables. Es una herramienta muy interesante. Podemos personalizar nuestro muro de fuego, por así decirlo, y evitar ciertas conexiones entrantes, salientes, algunas actitudes maliciosas
que se puedan presentar por ciertos puertos. Es una forma muy buena para proteger los puertos. En ocasiones, nada más con el PIN es un punto de inseguridad. Alguien puede comenzar a hacer PIN y ver la respuesta. Bueno, había una versión antes en Windows XP donde se podían hacer algo que se llamaba PIN de la muerte. Entonces se comenzaba a hacer PIN, PIN, PIN y se creaba una negación de servicios. Era interesante. Entonces, podemos evitar, aunque eso ya se solucionó, pero es muy bueno evitar que direcciones que no tengan nada que ver con nosotros o direcciones en la red que no tienen por qué hacernos PIN. Por ejemplo, en una empresa, el computador de la secretaria, ¿qué necesidad va a tener de que me pueda hacer PIN? Yo le dejo los puertos que necesito simplemente para que se conecte al servidor, para que acceda a algún servicio y listo. Eso es una forma de blindar nuestra infraestructura. Y eso es un ejercicio que vamos a hacer más adelante. En próximos videos vamos a mostrar una infraestructura ya planeada y vamos a tratar de protegerla y cuidarla de cierta manera con estas reglas IPtable. Y ya vamos a ir a los archivos de configuración y vamos a crear estas reglas un poco más ordenados. Hasta luego y muchas gracias por la atención.